Hola, ¿cómo estás? Yo soy el doctor Adrián Hernández y esto es El Paciente Primero. Si aún no lo has hecho, te convido a que te suscribas pinchando el botón suscribir debajo de este video y activando la campanita de notificaciones para que así no te pierdas otro video como este de educación médica popular. En este video vamos a conversar un poco acerca de la presentación clínica del coronavirus. Esto no es más que cómo se comporta el virus en cada una de las personas, cuáles son los síntomas que presentan las personas que se ven con la parte más severa de la enfermedad y conversaremos un poco acerca de cuáles son los porcientos de personas que uno tienen una cosa, otros tienen otras, otros pasan asintomáticos y vamos a entender un poco las probabilidades que tenemos de tener una complicación un poco más grave, sobre todo atendiendo a los factores de riesgo. Así que damos comienzo. Tenemos que saber todos que el 80% de las personas las cuales se ven infectadas por el coronavirus o el SARS-CoV-2 no tienen síntomas. ¿Qué significa esto? Que no nos vamos a dar cuenta de que estamos infectados. Quizás el único signo o síntoma que se está viendo probable en estos pacientes es el tema de la pérdida del olfato o la disminución del olfato y también algo que le conocen como disgeusia, un nombre médico, pero lo único que significa es pérdida del gusto. O sea, nosotros no tenemos la sintomatología clásica, que vamos a ver cuál es de la enfermedad. En cambio, nos damos cuenta, ya no olemos de la misma forma la comida, el café, el chocolate, el detergente. Nos damos cuenta que estamos perdiendo el olfato o incluso ya no olemos nada. Lo mismo la comida la sentimos insípida. Eso se llama anosmia, pérdida del olfato, disgeusia, pérdida del gusto. Pues si se encuentran esas palabras un poco raras, puedan entender qué cosa es. No hay síntomas, pero hay pérdida del olfato. Ojo, muy probablemente en este contexto actual puede ser que usted esté infectado de coronavirus. Prestémosles mucha atención. Hay muchos estudios clínicos que hablan de que la pérdida del olfato y más allá del gusto puede ser un signo patognomónico. ¿Qué significa esto? Que es un signo que puede estar muy probablemente con una alta probabilidad relacionado con la enfermedad del COVID-19. Ahora, ese es el 80% de las personas. Hay un 15% que presentan complicaciones un poquito más severas y son los que van a requerir de terapia con oxígeno. O sea, pueden ser una terapia en la casa, pero con un balón de oxígeno que mejore oxigenación, perdón, valga la redundancia, del organismo, ¿no? Y hay un 5% para completar el 100% de las personas que se ven contagiadas con el coronavirus que presentan una infección crítica. Estas son los que van a requerir de ventilación mecánica. Y lamentablemente la estadística que se está manejando a nivel mundial de las personas que requieren, porque las constantes respiratorias bajan demasiado, requieren en ese punto de ventilación mecánica, las 2/3 partes lamentablemente fallecen. Así que hay que evitar a toda costa contraer la enfermedad, porque pese a que vamos a ver cuáles son los factores de riesgo para estas complicaciones, se ha demostrado de que personas sanas, jóvenes, también han requerido de ventilación mecánica y algunos han fallecido. Así que lo más importante es cuidarnos todos. Ahora, ¿cómo se comportan las personas asintomáticas? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que son capaces de transmitir el virus. Yo no tengo síntomas, me creo que estoy sano, tengo el virus, salgo a la calle o a mi familia en la casa y los puedo contagiar. Lamentablemente, más del 50% de los contagios ha ocurrido a través de personas sintomáticas. Eso es un dato ya constatado. Por eso, este virus tan infeccioso se propaga tan rápido, porque personas que no tienen ningún síntoma pueden ser propagadores de la enfermedad como realmente está ocurriendo. Por eso son las medidas de el distanciamiento social, usar la mascarilla en espacios públicos, el lavado frecuente de las manos, pese a que no tengamos ningún síntoma, nadie sabe quién puede estar contagiado. Ahora, ya les había hablado de que los únicos síntomas probables son la pérdida del olfato y del gusto y no se sabe exactamente las personas que se contagian y no tienen síntomas evidentes de la enfermedad, hasta qué momento pueden ser transmisores, o sea, hasta qué momento pueden ser infecciosos para otra persona. Eso es un dato que actualmente no está constatado. Las personas que sí tienen los síntomas de la enfermedad
Se sabe que entre 2 días antes de presentar los síntomas y hasta 3 días después de haberse recuperado pueden ser contagiosos. Pero en cambio las personas asintomáticas no sabemos exactamente por cuánto tiempo están transmitiendo la enfermedad. Y eso es precisamente una de las causas de la propagación de este virus. Ahora, ¿cuáles son los casos leves? Casos leves, que también pueden ser dentro del 80%, no son casos que se complican mucho, pero sí tienen alguna sintomatología. ¿Por qué está caracterizado? Tos seca, tos sin flema, una tos seca. Eh, Síntomas muy parecidos al resfriado común puede ser la fatiga, si estoy un poco decaído, malestar, incluso se pensaba que eran poco, pero sí se ha visto que en algunos casos puede ser el goteo nasal, como un poco de secreción nasal, puede ser congestión nasal, se me tapa la nariz, se me tupe la nariz, dolor de garganta, puede ser un signo de coronavirus, lamentablemente. Ahora, otros síntomas que ya son menos frecuentes, lo que les estaba comentando, son los que más frecuencia se comportan en la población, pero hay otros que son menos frecuentes, pueden haber diarrea, puede haber náusea, deseos de vomitar, puede haber vómito, puede haber un dolor abdominal difuso, me duele un poco la barriga, no sé de qué cosa es, una tos que sí puede ser con flema, una tos productiva que se llama dolores de cabeza y dolores en los músculos, en las articulaciones, como si fuera una gripe, ¿no? El tiempo de recuperación de las personas que tienen estos síntomas leves son aproximadamente 2 semanas. Después de las 2 semanas se recuperan, 3 días después del último síntoma ya dejan de ser contagiosos. Y son personas que activamente ya tienen la inmunidad. Se conoce que las personas a las cuales le da el virus ya no debe darle más el virus, pero eso es algo que está todavía sujeto de investigación científica. Ahora, los casos que se complican, estamos hablando aproximadamente del 5% de la población a las cuales le da el virus. ¿Qué presentan estas personas? Bueno, hay un deterioramiento, perdón, no me salió bien, deterioramiento progresivo en estas personas y alrededor de la segunda semana, con un promedio de 9, 8, 9 días, pueden ser personas que requieran de cuidados un poquito más críticos o incluso los cuidados intensivos y la ventilación mecánica. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que tienen estas personas? Disnea. ¿Qué significa la disnea? Falta de aire. Camino un poquito, ya no puedo respirar adecuadamente, siento que me fatigo muy rápido, eso es disnea. Fiebre que ya no es una fiebre de 37,5, 38, estamos hablando de una fiebre que llega a ser de 39, 40 o incluso más grados Celsius de temperatura. Dolor en el pecho, me duele mucho el pecho, ojo con eso porque puede ser un síntoma crítico de los pacientes con complicaciones. Hemoptisis, escupir sangre proveniente de las vías respiratorias, como ya les había comentado en un video anterior, y lo que se conocen como estertores crepitantes. Eso es un signo que el médico, cuando se pone el estetoscopio y les oculta, es como un ruido característico de cuando hay una infección en los pulmones. Son los estertores crepitantes. Y desde luego un fallo respiratorio progresivo. Esos son los síntomas más críticos. Si alguien de ustedes que me está escuchando conoce de alguna persona que tenga dolor en el pecho fuerte, que una falta de aire progresiva, que por favor acudan rápido al médico porque puede ser tributario de medidas más de cuidados intensivos. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones que se están viendo de los pacientes que terminan con una enfermedad un poco más seria y que termina incluso algunos falleciendo? Bueno, estamos hablando de una neumonía intersticial, una inflamación de los pulmones generalizada, un síndrome de distrés respiratorio agudo, un fallo respiratorio, sepsis, una infección, y puede haber un shock séptico. Entonces, una sepsis, la infección se propaga por todo el organismo y las personas terminan muriendo de un fallo multiorgánico. Puede haber también daño cardíaco, puede haber arritmias, puede haber fallo hepático y daño renal agudo, también terminando con un fallo multiorgánico, lamentablemente. Estamos hablando, según las estadísticas, entre el 3-6% de la población a las cuales le da el virus termina falleciendo lamentablemente. Es una estadística mucho más alta que la gripe y la influencia a la cual estamos acostumbrados. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Muy importante. Si yo tengo estos factores de riesgo, la probabilidad de que tenga una infección más severa y complicaciones es mucho más alta que una persona que no tenga los factores de riesgo. El principal factor de riesgo, ¿cuál es?
es la inmunosupresión, sistema inmunológico bajo. Eso puede ser las personas que utilizan esteroides, digamos asmáticos severos que utilizan esteroides, personas que eh, padecen de cáncer, personas que tienen el HIV o el SIDA, personas que tienen enfermedades inmunológicas congénitas, un poco más raras, pero lo existen, y personas que habitualmente por su enfermedad reumática, lupus, otras enfermedades, toman inmunosupresores que ponen el sistema inmunológico un poquito bajo. Esas personas tienen el mayor riesgo de tener complicaciones severas por el coronavirus. El otro grupo de riesgo importante son las personas mayores de 65 años. Si usted tiene 65 años o más, conoce a alguien de 65 años o más, tenemos que extremar las precauciones porque son personas que están más en riesgo. La tasa de letalidad, de mortalidad en las personas de más de 65 años es mucho más alta que la población en general. Otros factores de riesgo: enfermedades crónicas, enfermedades metabólicas, puede ser hipertensión, puede ser la diabetes, puede ser una enfermedad coronaria, que haya tenido antecedentes de un infarto, una cardiopatía de cualquier tipo, y enfermedades cerebrovasculares, lo que le llaman las isquemias, los ictus, los derrames. Ese tipo de enfermedades predispone también a complicaciones. Y un dato muy importante: las mujeres que están embarazadas, que están gestando, tienen un riesgo aumentado de tener complicaciones severas por la enfermedad. Así que si usted que me está escuchando está embarazada, conoce a alguien que está embarazada, por favor compártale este video para que pueda saber que tiene que extremar las medidas de precaución, porque son personas que están en riesgo. Bueno, de las personas que más se complican hay un 50% que se llaman refractarios porque no responden bien a los tratamientos con los cuales se cuentan, y se está viendo de que son personas fundamentalmente del sexo masculino, de una edad superior a los 60 años, que tienen también comorbilidades como la anorexia, que es una enfermedad, un trastorno de la alimentación, una enfermedad psiquiátrica, y son personas a las cuales no les ha dado fiebre o la fiebre ha sido bajita. Entonces, esas personas tienen un riesgo de presentar refractariedad, significa que no van a ser bien tratados, que no van a responder bien a los tratamientos. Bueno, de forma general, esas son las manifestaciones clínicas. Recapitulamos: 80% de las personas van a tener una infección muy leve, van a estar asintomáticos o con cosas, o sea, manifestaciones leves como una poca tos, un malestar, complicaciones menores de las vías respiratorias como la nariz tapada, secreción nasal. Hay personas que se van a complicar con un distrés respiratorio, que son alrededor del 15%. Algunos van a requerir de oxígeno, otros van a requerir de cuidados intensivos y lamentablemente algunas personas van a morir. ¿Mi mensaje cuál es? Protegerse a toda costa, tomar todas las medidas de precaución, básicamente quedarse en la casa, evitar el salir para estar en contacto con otras personas, el distanciamiento social, el uso de mascarilla cuando sea inevitable salir en espacios públicos y el lavado frecuente de manos. Yo creo que esas son las medidas más importantes que podemos tomar. Entre todos podemos lograrlo, podemos aplanar la curva, podemos permitir que el sistema de salud se dé abasto y que también que un ser querido pueda verse contagiado y que sufra las consecuencias negativas de la enfermedad. En el próximo video, que muy probablemente mañana estarán viendo, estaremos hablando de cómo se hace el diagnóstico. Todas esas pruebas que ustedes ven que se están haciendo de PCR, las pruebas rápidas, vamos a hablar un poco sobre eso. Y más adelante también estaremos hablando de cómo se maneja la enfermedad desde el punto de vista de medicina, de medicamentos, de fármacos, de terapias específicas, para que ustedes puedan tener el mejor conocimiento. Así que les sugiero, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y puede compartir este mensaje si les pareció de utilidad con sus compañeros, con su familia, con sus amigos en las redes sociales. Así toda la comunidad del paciente primero se lo va a agradecer. Reciban un abrazo de mi parte, el deseo que conserven la salud y si de casualidad están enfermos que puedan recuperarse lo antes posible, para lo cual cuentan conmigo. Fuerte abrazo. Chao.